Buenos días, vamos a comenzar con la tutoría programada para esta mañana. Bienvenidos, Moisés y Guillermo. Antes de comenzar, vamos a ver algunos recordatorios importantes que quiero que tengan presente. Por ejemplo, el examen ordinario 2 se va a desarrollar el 30 de enero, ¿verdad? Para que tengan presente esa fecha y puedan prepararse para el examen. El diferido va a ser el 6 de febrero y también si hay algún diferido que tengan pendiente del primer examen, va a ser esa misma fecha. Y el examen de suficiencia será el 13 de febrero. Otro detalle importante que quiero mencionarles es que va a haber un punto extra que se va a dar para el segundo examen parcial, para quienes deseen subir su nota en el examen. Se va a activar un día después un enlace, tenemos el 31, se va a activar un enlace con un pequeño problema sencillo que puedan resolver y ahí van a poder obtener un punto extra en ese examen. No sé si tienen alguna consulta sobre el examen, las fechas o algo. Con respecto a lo del punto extra, entonces es solamente realizar lo que es ese trabajo extra para ganarlo. Exactamente. Ustedes entran a ese enlace y hacen lo que se les pide, es algo sencillo, ¿verdad? Y ya por ahí podrán obtener ese punto extra. Muy bien. Entonces, tengan ahí en mente las fechas, 30 de enero, vamos a estar haciendo el examen. ¿Qué vamos a ver ahora en esta tutoría? Durante todo el ciclo hemos estado hablando sobre el proceso de investigación cuantitativa, desde el planteamiento del problema, la realización del marco teórico, la metodología, las hipótesis, etc. Pero ahora vamos a hablar sobre el análisis cuantitativo de datos. Como vimos en la tutoría pasada, hablamos un poco sobre la recolección de datos y los instrumentos. Ahora que ya hemos recolectado los datos, tenemos que hacer el análisis y como es un proceso cuantitativo, vamos a hacer estadísticas descriptivas y prueba de hipótesis. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso y también un poco sobre el reporte de investigación y las habilidades básicas para la investigación. Vamos a ver qué capacidades y habilidades deben de tener todos los buenos investigadores. Vamos a comenzar con el análisis cuantitativo de los datos. Vamos a hablar primero sobre los procedimientos para el análisis de los datos. Son varios procedimientos que tenemos que seguir y vamos a ir viéndolos poco a poco. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos. Esto dependerá del que hayamos aprendido o el que sintamos que tiene una interfaz más accesible para nosotros. Algunos programas tenemos que saber los comandos para poder ir programando las operaciones y otros pues tienen una forma más amigable para trabajar con ellos. Entonces, nosotros podemos seleccionar el programa estadístico que más nos parezca. El segundo paso es ordenar los datos. En esta parte vamos a crear nuestra base de datos recopilando los datos que obtuvimos de nuestro instrumento, ya sea que lo hicimos digitalmente por Google Forms o que tenemos las encuestas en papel. Pues tenemos que hacer nuestra base de datos. El tercer paso es el análisis descriptivo de los datos y en este paso se trata de pues, hacer tablas de distribución de frecuencia. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Después que ya tenemos el análisis descriptivo, vamos al análisis estadístico inferencial para nuestras hipótesis. Aquí trabajamos con pruebas estadísticas dependiendo de lo que queramos probar con nuestras hipótesis. La estadística inferencial lo que busca es lograr inferir de algo particular a algo general, ¿verdad? Nuestra muestra a nuestra población, algún parámetro o lo que nosotros queramos probar en nuestras hipótesis.
Y por último, pues tenemos la presentación de los resultados. Si seguimos estos pasos para el procedimiento de análisis de datos, vamos a ver que pues no tiene que ser algo muy difícil. Vamos a hablar un poquito también cómo interpretar algunas pruebas y cómo interpretar algunos gráficos y porcentajes cuando hacemos el análisis descriptivo. Claro, esto dependerá del tipo de dato que tengamos y de las variables que estemos usando. Vamos a comenzar hablando primero sobre algunos programas estadísticos que podemos elegir. El que vamos a usar para esta tutoría es el SPSS. Este es un software que nos permite hacer análisis estadísticos bastante avanzados y se utiliza mucho en investigaciones sobre ciencias sociales, educación, porque tiene una gran capacidad para trabajar con grandes bases de datos. Y también tiene bastantes ventajas porque es fácil manipular los datos en este software y nos permite hacer varias pruebas estadísticas, estadísticas descriptivas, etc. Una desventaja es que pues es un software pagado y pues solo podemos quizás, si gratuito, una prueba de 30 días. También está SAS, que es otro software estadístico. Tenemos Minitab, el paquete R y Stats. Stats es el que vimos la vez pasada con el que calculamos el tamaño de la muestra y como pudimos observar, pues no hay muchas pruebas que podamos hacer con ese programa. Entonces, estos son algunos de los programas estadísticos que podemos utilizar, pues dependerá de nosotros o el que sintamos quien se adapta mejor a lo que queremos hacer. El segundo paso dijimos que es ordenar los datos. Entonces, cuando nosotros vamos a ordenar los datos, vamos a ver una base de datos en el SPSS y cuando nosotros descargamos de Google Forms y ahí tenemos nuestros datos, nosotros podemos descargar un archivo que podemos importar al SPSS. Vamos a ver. Aquí tengo una base de datos. Esta base de datos ya está preparada, lista para el análisis. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a trabajar ya preparando nuestra base de datos? Vaya, por ejemplo, si nosotros tenemos un archivo que hemos descargado con los datos, vamos a ver. Vamos a importar datos y aquí nos dice si es Excel. Google Form nos permite descargar, depende si lo descargamos de la hoja de cálculo, podemos descargar el archivo Excel con los datos. Y si lo queremos descargar directamente, entonces nos permite descargar el documento .csv. Entonces, pues cualquiera de los dos podemos importarlo. Si nosotros vamos a importar un documento de este tipo, solo le damos importar. Nos dice que elijamos uno. Aquí tengo uno, que también es una base de datos, pero en esta extensión, y la abrimos. Aquí nos pregunta si la primera fila contiene los nombres de las variables, y en este caso sí. El documento es tipo de violencia hacia la mujer, y la primera fila tiene los nombres de las variables, edad, víctima, país, municipio, tipo de violencia. Entonces, si solo son los datos y la primera fila no tiene los nombres de las variables, entonces desmarcamos. Pero en este caso sí, vamos a dejar marcado. El delimitador entre valores es un punto y coma, sí, ahí lo podemos ver. Es un punto y coma entre cada dato y pues le damos a aceptar. En este momento ya nos importó todos los datos y como nombre de variable nos dejó los que ya tenía guardado la primera fila de la base de datos que le dimos importar. Entonces, esta base de datos no está preparada para el análisis. Vamos a ver por qué. Nos vamos a vista de variables y como pueden observar, algunas variables
dice que son de tipo cadena. Esto significa que son texto. Por ejemplo, tenemos tipo de variable, dice que es cadena, y tenemos opciones, por ejemplo, violencia de género, violencia intrafamiliar, discriminación. Cuando nosotros queremos hacer el análisis de datos, aquí tenemos que poner número. Entonces, nuestras variables tienen que ser numéricas. Es cierto que esta variable contiene texto, pero lo que hacemos es que definimos valores. Por ejemplo, nosotros vamos a definir estas categorías. La primera sería violencia de género, violencia intrafamiliar, discriminación. Tenemos esas tres categorías. Vamos a ver si vemos otra diferente. No, creo que solo esas tres son. Entonces, violencia de género, violencia intrafamiliar y discriminación. Vamos a decir, primero en etiqueta, bueno, aquí definimos que va a ser numérica, pero ya se lo vamos a definir después. En etiqueta podemos poner la pregunta de dónde obtuvimos estas respuestas de esta variable, o podemos escribir una explicación de la pregunta. Si la pregunta era muy larga, una pequeña explicación para recordarnos de dónde obtuvimos estos datos. Le vamos a poner aquí tipo de violencia. En valores vamos a asignarle las etiquetas, porque dijimos nuestra variable tiene que ser numérica. Entonces vamos a decir 1 es violencia de género. Entonces nos va a aparecer esa etiqueta y le damos añadir. 2 será violencia intrafamiliar. Y 3 le vamos a poner que es discriminación. Ya tenemos nuestras etiquetas. Le damos a aceptar, nos dice ningún dato perdido y aquí nos dice el tipo de variable que es. Nosotros ya aprendimos que tenemos variables ordinales o nominales. En este caso es nominal porque pues es categórica, son categorías y no importa el orden, ¿verdad? De las categorías. Tenemos 3 categorías. Cuando importa el orden, entonces pues ahí sí. Le ponemos escala cuando es una variable numérica, ¿verdad? Como el peso, una nota, una edad. Cuando en sí es un número, le ponemos escala. Entonces, aquí todavía tenemos una cadena, no tenemos números. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a cambiar. Dijimos que violencia de género, le vamos a ir asignando los números que le pusimos a las etiquetas. Violencia de género 1, violencia intrafamiliar 2 y discriminación 3. Entonces, donde diga violencia de género, 1. Donde diga violencia intrafamiliar, 2. Y donde diga discriminación, 3. Después de hacer el cambio por números, vamos a poner aquí 1. Y así, ¿verdad? Hacemos el cambio, ponemos que va a ser una variable numérica. Y solo nos van a quedar los valores a los que les asignamos número, ¿verdad? En este caso solo le asignamos número a estos. En este momento estamos viendo las etiquetas, pero si presionamos acá, donde dice 1 y A, entonces nos va a mostrar los números. Cuando nosotros hagamos nuestra estadística descriptiva, obviamente va a ser el conteo de estos números para poder hacer nuestros gráficos. Si nosotros queremos ver las etiquetas, podemos dejar esta vista. Entonces tenemos que preparar toda nuestra base de datos hasta que se vea de esta forma. Si ustedes se fijan, solo se ven números. Si le activo etiquetas, ahí aparecen todos los nombres, todas las etiquetas según las categorías, pero la base de datos tiene que estar preparada así. En la vista de variables podemos ver cómo queda terminada una base de datos lista para prepararla. El nombre de la variable, el tipo que es numérico y los valores. Aquí son las etiquetas, nos recuerdan de qué se tratan estos datos.
Y aquí tenemos valores para las categorías de la variable. Nos indica que es una variable nominal y pues ahí dependiendo del tipo de variable que tiene esos datos. Entonces, con esta base de datos ya preparada, ya podemos empezar a trabajar. Esta parte que estábamos viendo de ordenar los datos, pues básicamente se trata de esto. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte de ordenar los datos o vamos bien. Sí, sí, vamos bien, sí se entiende un poco sobre lo que son lo de las variables y cómo asignarle lo que es un valor numérico para que digamos, se ordene mejor, ya que el programa pues no puede ordenar lo que es valores de texto, ¿verdad? Solo numéricos. Muy ¿Se bien, entiende? exactamente. Excelente. Entonces, una vez ya tenemos preparada nuestra base de datos, ya estamos listos para hacer la estadística descriptiva. En la estadística descriptiva, normalmente comenzamos con distribuciones de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias las podemos presentar en tablas o gráficos. Una distribución de frecuencia lo que es un conjunto de puntuaciones, por así decirlo, respecto a una variable. Y la que hemos ordenado puede ser una variable categórica o incluso puede ser una variable discreta. Ya vamos a ver un poquito sobre el tipo de tabla que hacemos y el tipo de gráfico que presentamos según la variable. Normalmente hacemos tablas, ¿verdad? Pero a veces los gráficos tienen una mejor vista y se puede comprender mejor los datos. Pero podemos hacer ambas y presentarlos, no hay ningún problema. Podemos mostrar los porcentajes de las frecuencias, que es más fácil para la interpretación de los datos y eso también es muy bueno. Los tipos de gráficos que podemos presentar depende de la variable que estemos trabajando. Por ejemplo, si nosotros tenemos variables cualitativas, en la tutoría pasada hablamos un poco sobre las variables cualitativas, que dijimos que pueden ser nominales u ordinales. Estas son variables categóricas. Entonces, si nosotros tenemos variables cualitativas, podemos usar gráficos de barra y gráficos de pastel. También podemos hacerlo para algunas variables cuantitativas discretas. Las discretas dijimos que eran las que podemos contar con números enteros. Por ejemplo, cantidad de personas. Son números enteros. Entonces, cuando la variable solo contiene números enteros, podemos hacer gráficos de barra o gráficos de pastel, pero con la excepción de que las categorías no sean muchas, sino que tengamos pocas categorías. Por ejemplo, si nosotros tenemos la edad de un grupo de estudiantes y las edades varían mucho, digamos, uno tiene 5 años, otro tiene 6, otro tiene 7, otro tiene 8, y nos salen 20 categorías con edades diferentes, entonces no es recomendable hacer un gráfico de barras. No sé si ustedes han visto que a veces ustedes le dicen hacer un gráfico de barras y le salen como 20 barritas bien pequeñas, bien delgaditas, pues ese tipo de gráficos no es correcto presentarlos. Ya vamos a ver cómo hacerlo cuando quizás tenemos muchos datos en variables discretas, no son pocas categorías, sino que son bastantes, o que tenemos datos de una variable cuantitativa continua. Ahí sí no podemos hacer gráficos de barras. Entonces tenemos que tener ese detalle de qué tipo de gráfico vamos a utilizar dependiendo el tipo de variable. En el SPSS, pues es fácil hacer las variables. Vamos a usar una base de datos y vamos a trabajar para ver una variable nominal. Dijimos que en las nominales u ordinales que son cualitativas, ahí no hay ningún problema. Vamos a hacer gráficos de barra y de pastel. En esta base de datos que ya tenemos preparado, en esta hay una variable
Vamos a trabajar con el estado civil. En el estado civil tenemos algunas categorías, son 6 categorías, y vamos a hacer un gráfico para poder ver la distribución de frecuencias y también vamos a hacer una tabla. El nombre de la variable es P06, entonces nos vamos a analizar estadísticos descriptivos. Y nosotros pues elegimos la variable. Aquí está, estado civil. Gráficos. Y pues podemos elegir gráfico de barras o un gráfico circular. Vamos a decirle que nos presente un gráfico de barras. Nos dice si queremos ver las frecuencias o los porcentajes. Queremos ver los porcentajes, continuar. Nos dice si queremos que nos muestre la tabla de distribución de frecuencias. También queremos verla y le damos a aceptar. Entonces aquí podemos ver la tabla de distribución de frecuencias, nos dice las categorías, nos muestra los porcentajes para cada una de estas categorías y nos muestra el gráfico de barras. El gráfico de barras nosotros podemos editarlo, le damos clic derecho, editar contenido, ver en otra ventana y hay algunas plantillas que nosotros podemos elegir. En esta aparece el mismo color, ¿verdad? Pero si nosotros queremos cambiarlo un poco, podemos aplicarle una plantilla o nosotros podemos irle cambiando el color a cada barra, cambiándole la vista que tiene, ¿verdad? Y nosotros incluso podemos crear una plantilla para que todos nuestros gráficos pues tengan los mismos colores y el mismo formato y estilo, ¿verdad? Entonces, eso es fácil para que no coloquemos un tipo de gráfico y después otro y después le cambiemos el estilo, ¿verdad? Sino que para que se vean ordenados, entonces todos con el mismo estilo, creamos una plantilla y ya esa misma le aplicamos a todos nuestros gráficos. Entonces, es fácil hacerlo, incluso podemos exportar este gráfico a Word. Le damos clic derecho y ahí nos sale la opción exportar. Cuando nosotros le damos exportar, nos aparece también la opción de que lo exportemos solo lo seleccionado y nos pide el tipo de documento, lo queremos en Word porque ahí ya quizás solo lo vamos a copiar a nuestro trabajo y le damos a aceptar y nos lo va a exportar. Otro detalle también es que cuando lo estemos editando nuestro gráfico, si nosotros recordemos que ya vimos cómo se le pone título a un gráfico o a una tabla según las normas APA. Entonces no queremos dejarle este título porque nosotros le vamos a poner otro título cuando lo tengamos ya en nuestro documento que vamos a presentar. Entonces este título podemos quitárselo cuando editemos el gráfico, aquí en editar. En otra ventana, ahí podemos quitarle este título para que nuestro gráfico no tenga dos títulos, ¿verdad? Solo le vamos a dejar el título que nosotros le vamos a poner ya en el documento, en el reporte. Y pues esto sería parte de las estadísticas descriptivas que podemos hacer. También podemos hacer gráficos de barra o de pastel, pues eso es a nuestra preferencia o como sintamos que se verá mejor en nuestro reporte. Pero vamos a ver qué pasa si usamos porque dijimos que pueden ser variables cualitativas que sean nominales u ordinales o también podemos utilizar variables discretas. En esta base de datos tenemos una variable discreta que es la edad. Entonces, vamos a ver qué pasa si nosotros hacemos un gráfico de barras con esa variable discreta.
Y tenemos la edad de barras, porcentajes y que nos muestre la tabla. Fíjense nada más en la tabla de distribución de frecuencias. ¿Cuántas categorías distintas hay? Porque las edades aparecen demasiadas edades, todas son muy diferentes. Y si observamos la gráfica, tenemos muchas barras y son pequeñas, ¿verdad? Entonces, presentar un gráfico como esto es incorrecto. No debemos hacerlo en nuestro trabajo. ¿Cómo hacemos cuando sucede esto? Que, digamos, es una variable de este tipo, que nosotros pudiéramos hacer un gráfico de barras, pero tiene muchas categorías. La vamos a trabajar así como hacemos con las variables cuantitativas continuas. Ese es otro tipo de gráfico que podemos utilizar. Cuando son continuas y para algunas variables discretas, utilizamos histogramas para la representación de datos. Para los histogramas tenemos que hacer una tabla con datos agrupados, es decir, todos nuestros datos los agrupamos en intervalos y obviamente se reducirá drásticamente la cantidad de barras que nosotros tengamos dependiendo la cantidad de intervalos con los que estemos trabajando. Vamos a ver para esa variable edad cómo hacer los intervalos y hacer nuestro histograma. Primero tenemos que, bueno, vamos a ver cómo se llamaba la variable, edad, es P03. Entonces, primero tenemos que agruparla, ese es el primer paso. Tenemos demasiados datos distintos, entonces tenemos que agruparla en intervalos. Entonces nos vamos a transformar, agrupación visual, y elegimos nuestra variable, en este caso es edad. Y ahora nos dice que coloquemos un nombre para la nueva variable. Esta nueva variable se puede llamar edad 1. Nos muestra que el valor mínimo, es decir, la edad mínima que aparece en nuestros datos es de 0 y la edad máxima que aparece es de 98. Nosotros queremos agruparla en intervalos, entonces vamos a crear puntos de corte, es decir, desde dónde hasta dónde van a ir los intervalos y vamos a crear etiquetas para esos intervalos. Dice primera ubicación de punto de corte va a ser nuestro valor mínimo, es decir, en este caso sería la edad mínima que en la base de datos aparece que es 0. Nos dice que indiquemos el número de puntos de corte. Cuando nosotros empezamos a estudiar estadística, me imagino que en algún momento ustedes vieron esto, cómo hacer tablas de datos agrupados, aprendieron una fórmula que es el que nos indica cuántas categorías, por así decirlo, cuántas filas nos van a quedar o cuántos intervalos vamos a tener para nuestra tabla de datos agrupados. Entonces, usando eso, nosotros pudiéramos elegirlo, ¿verdad? Dependiendo lo que nosotros nos parezca mejor, pero podemos utilizar esta fórmula que nos va a decir la cantidad o la mejor cantidad que podemos utilizar. Para eso tenemos que saber el tamaño de nuestra muestra. En este caso, aquí nos indica cuántos datos tenemos. Dice que tenemos 30.118 datos. Son los que logró contar. Entonces, si aplicamos la fórmula, es 1 más 3.3 por logaritmo de la muestra. En este caso, ya vimos cuánto era.
Nos dice que 15.78. Entonces nosotros podemos elegir entre 15 o 16 categorías. No hay ningún problema porque nos dio ese punto decimal. Entonces vamos a elegir, ya dijimos, nuestra primera ubicación es 0. Le vamos a decir que son 15 puntos de corte. La anchura va a depender de el dato mayor menos el dato menor entre la cantidad de puntos de corte. Nuestro dato mayor era de 98. Aquí lo teníamos, 98. El menor era de 0. Entonces, 98 menos 0 entre la cantidad de puntos de corte. Eso nos indica la anchura. 98 menos 0 es 98. Entonces, solo vamos a hacer la división. Dice que es de 6. Entonces, 6.53, siempre en este caso de la anchura, siempre aproximamos al siguiente mayor. Entonces, aquí sí sería 7. Entonces, ponemos 7. Nos dice que el último dato que va a incluir nuestro intervalo es 98 y eso es muy bueno porque es exactamente el máximo que tenemos. Entonces, ya tenemos que vamos a empezar en 0, nos va a hacer 15 intervalos de ancho 7 y el último va a ser el de 98. Le damos crear etiquetas y aquí nos dice, esta es la etiqueta 0 o menos, nos está indicando menor o igual a 0. Todos los datos que sean menores o iguales a 0 van a ir en esa categoría, de 1 a 7, de 8 a 14, de 15 a 21, de 22 a 28. Aquí están los intervalos que nos ha creado. Le damos a aceptar. Y nos crea una nueva variable al final de nuestra base de datos. Así como nosotros la nombramos, nos crea esta variable. Si nosotros vemos la vista de etiquetas, nos dice que nuestra variable edad, que es esta que tenemos acá, esta variable la ha colocado, los valores los ha asignado en intervalos. Por ejemplo, si es 39, está entre 36 y 42, lo pone en esta categoría. Si es 38, lo pone en la misma categoría. Entonces, todos los datos entre este intervalo están en esta categoría. Y así, ahora ya solo tenemos 15 categorías con los que, obviamente, nuestro gráfico se va a ver mejor. Vamos siempre a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y con la nueva variable que hemos creado, gráficos, y ahora le pedimos un histograma. Nos muestra, dice que si queremos ver la curva normal, esto es cuando estamos analizando la normalidad de los datos, en este caso no queremos verla, y la tabla de distribución de frecuencias, aceptar. Ahora solo tenemos las categorías que son los intervalos, aquí aparecen los porcentajes. Si nosotros queremos menos categorías, no hay ningún problema. Podemos no usar la fórmula y solo lo único que tenemos que ver es que las categorías incluyan a todos nuestros datos. Y aquí tenemos pues ya el histograma. Se ve muy diferente a como se veía antes porque no tenemos tantas categorías como aparecía en el gráfico anterior. Entonces, ese es un detalle importante cuando nosotros estamos haciendo nuestro análisis descriptivo, ¿verdad? No presentar esos gráficos con barras tan pequeñitas, sino que hacerlo con datos agrupados. Agrúpenlos en intervalos y después ya pueden hacer un gráfico que sea más presentable. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? Sí, todo bien, todo claro, se entiende. Muy bien, vaya. Vamos a hablar entonces ahora un poco sobre las medidas de tendencia central. ¿Por qué es importante encontrar este tipo de mediciones dependiendo del tipo de variable? Recuerden que todo esto es dependiendo del tipo de variable y los datos que nosotros obtengamos. En la mayoría de las investigaciones que ustedes presentaron,
yo pude observar que tenían variables nominales y algunos tenían variables cuantitativas continuas, quienes incluyeron notas y variables cuantitativas discretas, pero la mayoría eran nominales. Entonces, ¿qué medidas de tendencia central podemos obtener dependiendo del tipo de variable? Si nosotros tenemos variables discretas y continuas, es decir, son numéricas, podemos calcular la media de los datos. La media es un promedio aritmético. Entonces, solo con este tipo de variables, solo con las numéricas podemos obtener la media. La mediana, que es el dato que divide a la distribución justamente por la mitad, lo podemos obtener ya sea que tengamos variables ordinales, discretas y continuas. Las ordinales son categorías, pero que siguen un orden, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos categorías como eh, bajo, medio, alto, ¿ah? Entonces sigue un orden específico, es una variable ordinal, entonces ahí podemos calcular la mediana. También en variables numéricas, discretas y continuas, como edad, notas, peso, podemos calcular la mediana. Y la moda, esa sí la podemos calcular para básicamente cualquier tipo de variable, ya sea nominal, que sean categorías, como las que vimos, casado, soltero, divorciado, era una variable nominal, no siguen un orden específico, sean ordinales o sean numéricas. ¿Para qué nos sirven las medidas de tendencia central? Nos sirven para hacer interpretaciones un poco más profundas de nuestros datos de manera descriptiva, ¿verdad? En este caso, pues no hemos hablado de ninguna prueba de hipótesis, pero estamos describiendo nuestros datos y pues nos sirven para eso. ¿Cómo vamos a hacer para interpretarlas? Ya cuando hemos hecho la tabla de distribución de frecuencia, la gráfica y estamos encontrando alguna medida de tendencia central dependiendo del tipo de dato que tengamos, entonces podemos utilizar frases como las siguientes. La interpretación es muy importante porque le permite al lector comprender lo que hemos colocado o hemos presentado, ¿verdad? Antes de la interpretación, ya sea que presentemos estas medidas o que presentemos las tablas. En la media podemos decir el promedio es de, el promedio de, por ejemplo, si estamos hablando de un grupo de estudiantes y tenemos el peso de estos estudiantes, podemos decir el promedio de los estudiantes de tal y tal o del grupo de estudiantes de tales edades es de y colocamos el promedio. Siempre especificamos de qué estamos hablando y a qué se refiere ese promedio. En la mediana, una interpretación que podemos hacer, siempre si estamos hablando, por ejemplo, que la mediana fuera de 55 kilogramos, el 50% de los estudiantes de 12 a 15 años presentan un peso menor o igual a 55 kilogramos. O podemos utilizar la expresión mayor o igual. El 50% de los estudiantes presenta un peso mayor o igual a 55 kilogramos. La mediana es el dato que está justamente en el medio, así que nos deja usar el 50%, ya sea menor o igual, o el 50% mayor o igual, dependiendo de lo que nosotros queramos destacar. Y la moda, pues es el dato que aparece con más frecuencia, así que podríamos decir, si la moda fuera quizás de 58 kilogramos, el peso de los estudiantes que aparece con mayor frecuencia es de 58 kilogramos. Entonces, estas expresiones les pueden ayudar cuando ya tengamos que hacer la interpretación. ¿Cómo encontramos estas medidas? Vamos a usar
para la variable edad, porque es numérica. Dijimos que con numéricas podemos sacar media, con la mediana podemos sacarlas también con numéricas y la moda. Las únicas que no podemos sacar media son con las nominales y las ordinales, que no son numéricas, pero con las numéricas podemos sacar las tres medidas. Entonces vamos a usar edad y le vamos a pedir que nos saque la media. Aquí nos muestra el valor típico. Ya vamos a hablar sobre las medidas de desviación. Le damos a aceptar, continuar. Y aquí pues nos tiró la media en el caso de nuestra variable edad. Si nosotros estamos hablando sobre la edad de este grupo de personas, podemos decir el promedio de la edad y especificamos de quiénes, es de 33.71 años. Entonces, este tipo de estadísticas pues nos es de bastante utilidad. Además de estadísticas sobre tendencia central, también podemos encontrar medidas de variabilidad. Por ejemplo, podemos encontrar el rango, la desviación típica y la varianza. Las medidas de dispersión de datos o de variabilidad lo que nos permiten es ver qué tan alejados están los datos entre sí y qué tan alejados están entre la media o qué tanta es la variabilidad que tenemos entre nuestros datos. Por ejemplo, el rango es la diferencia entre el dato mayor y el rango menor y nos muestra qué tan dispersos están nuestros datos. Por ejemplo, en la variable edad que estábamos analizando, el primer dato era de 0 años y el último de 98. Si nosotros hacemos la diferencia, vemos que nuestros datos son bastante dispersos porque desde 0 a 98 pues hay muchas edades. El rango es bastante grande. La desviación típica es el promedio de las desviaciones de los datos con respecto a la media. Entonces nos dicen en promedio qué tan alejado está cada dato con respecto a la media. Y la varianza es ese mismo promedio al cuadrado. Entonces la desviación típica al cuadrado es la varianza. Todos estos datos pues nos ayudan a hacer interpretaciones. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos medidas de tendencia central y tenemos medidas de dispersión, estos datos son de un grupo de 25 personas, 40 a 50 años. Tenemos una localidad en específico que se ha estudiado y estos datos son del índice de masa corporal que se hizo para un estudio de obesidad en adultos. Entonces, tenemos la media, la mediana y la moda porque dijimos que con datos cuantitativos podemos encontrarlas las tres. Si tenemos categorías o nominales, solo podríamos encontrar la moda y si fuera ordinal, podríamos encontrar mediana y moda. Pero en cuantitativos podemos encontrar las tres. Y medidas de tendencia central, tenemos el dato mayor, encontramos el dato menor para encontrar el rango, que es la resta de estos dos. Tenemos desviación típica y varianza. ¿Qué interpretación podemos hacer con estos datos? Bueno, primero, recordemos que cuando vamos a hacer la interpretación de los datos es importante retomar lo que colocamos en nuestro marco teórico, porque para eso nos sirve la teoría que tenemos ahí en el marco teórico, para hacer interpretaciones. ¿Qué había en el marco teórico? Pues en el marco teórico, si estamos hablando sobre el índice de masa corporal y la obesidad, obviamente teníamos que colocar esa información en el marco teórico. Entonces, en el marco teórico pudimos haber colocado esto según la Organización Mundial de la Salud. En el 2010, un índice de masa corporal entre 25 a 29 se considera preobesidad y los valores mayores a 30 son considerados obesidad, que puede clasificarse en clase 1, 2 y 3 dependiendo del índice de masa corporal de cada persona. Esta parte fue retomada del marco teórico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a hacer el análisis de estos datos. Por eso la colocamos aquí para que
podamos hacer una mejor interpretación. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando presenten sus análisis de resultados y sus interpretaciones, retomar de las teorías del marco teórico y analizar sus datos. ¿Qué fueron los resultados que se obtuvieron? Bueno, según los resultados, el promedio de índice de masa corporal en el grupo de adultos de 30 a 40 años es de 31.4. Aquí podemos ver, esa es la media. Así interpretamos el promedio. La mediana, ¿cómo la interpretamos? El 50% de las personas estudiadas presentan un índice de masa corporal mayor a 33. ¿Qué nos decía el marco teórico? Que los valores mayores a 30 son considerados obesidad. Nuestro promedio es de 31.4 y la mediana es de 33, es decir, el 50% de las personas presentan un IMC mayor de 33, entonces ya nos está diciendo que por ahí hay una obesidad, ¿verdad? En un buen porcentaje de nuestra población o nuestra muestra que estemos trabajando. El IMC que aparece con más frecuencia es de 30, eso lo sabemos por la moda. Además, se tiene una desviación de 0.9 de la media que es de 31.4. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay poca dispersión, que la mayoría de los datos se concentran cerca a este valor. Es decir, que la mayoría de las personas están cerca de tener este índice de masa corporal, lo que nos indica poca dispersión de los datos. También se puede ver que el dato menor es de 28. Con 28 ya se considera preobesidad, que cae en el rango de preobesidad. Se puede concluir que las personas estudiadas presentan preobesidad y obesidad. ¿Cómo lo sabemos? Según estos datos que hemos analizado, tanto los de tendencia central como las medidas de variabilidad, que son las de dispersión que nos indican cómo van nuestros datos. Este tipo de análisis son los que tenemos que presentar ya cuando hacemos nuestros reportes. Entonces es importante que tomen nota de esto, siempre retomen teoría de su marco teórico, encuentren alguna medida, ya sea de tendencia central o de variabilidad. Las de variabilidad solo las podemos encontrar cuando tenemos datos cuantitativos, pero si no tenemos datos cuantitativos podemos encontrar quizás la mediana o la moda. Y pues si son cuantitativos, si son notas, si son edades, pues ya podemos hacer quizás un análisis más profundo de los datos. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de la estadística inferencial. Ya hablamos sobre la estadística descriptiva, sobre las tablas de distribución de frecuencia, cuál usamos según el tipo de variable y algunas medidas de tendencia central que podemos encontrar. En el estadístico inferencial, lo que queremos son dos cosas. Queremos probar hipótesis y estimar parámetros. El propósito de nuestra investigación va más allá de solo describir las distribuciones de las variables o decir esta característica de esta variable, aunque eso también depende del tipo de estudio que hagamos. Pero, por ejemplo, ustedes van para hacer una tesis y obviamente se esperará que no se queden nada más en estadísticas descriptivas, ¿verdad? Entonces, para esto nos sirve el análisis de estadístico inferencial, porque vamos a probar hipótesis, vamos a generalizar los resultados de nuestra muestra a nuestra población. Los datos casi siempre los recolectamos de una muestra y los resultados que obtenemos de una muestra cuando hacemos el análisis estadístico inferencial le decimos estadígrafos. Por ejemplo, a la media, la desviación estándar, todas esas medidas que vimos anteriormente se llaman estadígrafos si los sacamos de una muestra. A las estadísticas poblacionales, a las mismas medidas, a la media, desviación típica, les llamamos parámetros si son de la población. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el análisis, vamos a inferir a partir de estos estadígrafos los parámetros poblacionales, ¿verdad? Por eso hay análisis que decimos que son paramétricos y análisis no paramétricos. Vamos a hablar un poquito sobre estas pruebas de hipótesis.
Lo que queremos es inferir de nuestra muestra a la población este tipo de parámetros a partir de los estadígrafos que encontremos en la muestra. Los análisis paramétricos los vamos a usar para muestras bastante grandes. ¿Por qué? Porque los datos tienen que seguir un tipo de distribución en específica. Entonces, en este caso vamos a poder inferir hacia nuestra población, ¿verdad? Y tenemos que asegurarnos de que cumplan con las distribuciones de probabilidad que se requieren. En el caso del análisis no paramétrico, aquí pueden ser muestras pequeñas y pues no nos piden que sigan una distribución de probabilidad en específico. Algunos de ustedes presentaron pruebas de hipótesis. Creo que la mayoría fueron pruebas no paramétricas. Si tenemos muestras pequeñas, pues ya sabemos que lo más recomendable, o incluso el tipo de variable, ¿verdad? Si son variables categóricas, pues vamos a usar quizás análisis no paramétrico. Vamos a ver primero algunas pruebas que podemos hacer según el tipo de hipótesis que tengamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una hipótesis correlacional, estamos hablando en este momento de datos cuantitativos. El análisis paramétrico o las pruebas que hacemos con análisis paramétrico solo son para datos cuantitativos. Si nuestra variable tiene categorías como bajo, medio, moderado, no podemos hacer análisis paramétricos, es decir, no vamos a poder usar estas pruebas. Solo las vamos a poder usar si son, por ejemplo, notas o edades, pesos, si son números, ¿verdad? Las variables son números. Entonces, tenemos el coeficiente de correlación de Pearson, que es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables cuantitativas. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. ¿Se recuerdan que cuando estábamos hablando de hipótesis, hablábamos de una hipótesis correlacional? Entonces, este coeficiente de correlación de Pearson es una prueba que nos permite analizar esta correlación entre las variables y determinar si la correlación es significativa o no para poder rechazar nuestra hipótesis nula o decir que no tenemos suficientes pruebas para rechazarla, ¿verdad? Entonces, y decir que hay correlación. Esta prueba nos sirve para este tipo de variables, para este tipo de hipótesis si nuestras variables son numéricas. Tiene que seguir una distribución normal nuestros datos. Entonces, tiene que cumplir esa condición, que sea una variable numérica y que siga una distribución normal para hacer una prueba paramétrica. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a verlo cómo hacerlo en el SPSS, pero vamos a recordar este tipo de hipótesis. Por ejemplo, las hipótesis correlacionales eran las que usábamos A mayor y teníamos una variable X y decíamos mayor y teníamos una variable Y. O A mayor X menor Y si teníamos este tipo de hipótesis con variables cuantitativas. O también si decía altos valores de X están asociados con altos valores de Y o altos valores de X se asocian con bajos valores de Y. No estamos hablando de causalidad, que una afecta a la otra o influye en la otra, solo estamos hablando de correlación. Entonces, esta prueba no nos indica causalidad, solo si hay correlación o no. ¿Cómo la interpretamos? Dependiendo el valor del coeficiente que tengamos. Si el valor es negativo, nos indica que la correlación es negativa, es decir, si una aumenta, la otra baja. Si una baja, la otra aumenta. Esa es una correlación negativa. Y una correlación positiva, el coeficiente nos tiene que dar positivo y significa si una aumenta, la otra aumenta, si una baja, la otra baja. Dependiendo el valor que obtengamos, pues así también será la correlación. Si nos da exactamente 1.0 negativo, entonces tenemos una correlación negativa perfecta. Entre más se acerque a 1, más fuerte es la correlación. Por ejemplo, menos 0.9 es una correlación negativa muy fuerte. Menos 0.75 es una correlación negativa considerable. Menos 0.1 es una correlación negativa muy débil. Y si nos da 0, pues no existe correlación entre las variables.
La prueba en sí, cuando la hacemos en el SPSS, nos indica con 2 asteriscos si es significativo, ¿verdad? Nuestra prueba, es decir, si podemos rechazar la hipótesis nula con un 99% de confianza. Ya vamos a ver eso cuando lo hagamos en el SPSS. Y si aparece un asterisco es que también es significativa, pero ahí nos dice que con un 95% de confianza. Vamos a ver. Vamos a trabajar con estos datos. Esta es otra base de datos. Tenemos las variables. Dice tiempo. Uno es tiempo en horas dedicado a estudiar semanalmente en matemáticas en el tercer trimestre. Es un grupo de estudiantes y la nota final de matemática en el tercer trimestre y el género de los estudiantes. La base de datos ya está preparada. Aquí nos indica la escala. Estas son numéricas, ambas, porque es tiempo, cantidad de horas, y estas son notas. Entonces aquí están la cantidad de horas y las notas que han obtenido. Para hacer el análisis nos vamos a analizar, nos vamos a correlacionar bivariadas porque son solo 2 variables. Y pues aquí tenemos que elegir las variables que vamos a usar. En nuestra hipótesis era que a mayor cantidad de horas estudiadas, mayor será la nota final. Vamos a ver si realmente existe esa correlación y podemos establecer y rechazar la hipótesis nula. Recuérdense que la hipótesis nula es la que dice que no hay correlación. Entonces, esa es la que queremos rechazar y buscar esa correlación que existe. Aquí nos dice el coeficiente de Pearson, que es el que queremos obtener. Le vamos a dar que nos señale si las correlaciones son significativas, que lo coloca con un asterisco o 2 y le damos a aceptar. Entonces aquí nos dice, el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.864. Tiene 2 asteriscos, lo que dice que la relación es significativa en el nivel de 0.01. ¿Qué significa eso? Significa que con un 99% de nivel de confianza podemos rechazar la hipótesis nula que dice que no hay correlación. Si no fuera significativa la correlación, no podemos rechazar la hipótesis nula. No podemos decir que existe correlación porque no es significativa la prueba. Entonces aquí nos dice si podemos rechazar o no la hipótesis nula. En este momento nos dice, cuando dice 0.01 es con el 99% del nivel de confianza, sí podemos rechazar la hipótesis nula y decir que existe una correlación. Como el coeficiente es positivo, tenemos una correlación positiva. Esto significa que a mayor tiempo de estudio, mayores son las notas. Es de 0.864, que está bastante cerca de 1, así que tenemos una correlación muy fuerte. Entonces ya con esto nosotros fácilmente podemos presentar la tabla, mostrar, hacer la interpretación y decir si rechazamos nuestra hipótesis nula y aceptamos que existe correlación entre nuestras variables. Entonces, esta es una de las pruebas de hipótesis que nosotros podemos hacer si tenemos variables correlacionales, hipótesis correlacionales con variables numéricas. ¿Alguna pregunta sobre esta prueba? No, ninguna. Muy bien. Vale. Entonces, hipótesis correlacionales, pues podemos usar esa prueba. Vamos a ver otra prueba que podemos utilizar.
También, si en el análisis paramétrico tenemos la prueba TED-Student, que es una prueba estadística para evaluar dos grupos que difieren entre sí, si hay una diferencia significativa, pero con respecto a sus medias. Eso es lo que con respecto a los promedios. Entonces, también usamos datos cuantitativos, ¿verdad? Para este tipo de pruebas. ¿Cuándo las usamos? Cuando tenemos hipótesis de diferencia de grupos. Entonces, en nuestro caso, vamos a usar la misma base de datos, pero tenemos que tener dos grupos que comparar. En estos datos tenemos el grupo, aquí género, tenemos femenino y masculino, que son dos grupos, ya sean las alumnas, las estudiantes o los estudiantes, los alumnos. Podemos separarlos en hombres y mujeres y comparar el tiempo que dedican a estudiar, si realmente difiere uno del otro. Entonces buscamos, nuestra hipótesis de investigación sería que el tiempo dedicado a estudiar a la asignatura de matemática difiere entre hombres y mujeres. La hipótesis nula sería que el tiempo dedicado a estudiar en ambos grupos es igual, es decir, no hay diferencia. Entonces, para la prueba de TED-Student, planteamos en nuestra hipótesis de investigación que hay una diferencia significativa entre los grupos. Eso queremos comprobar. Y la nula dice que no hay diferencia. Entonces, para hacer esta prueba, nos vamos a ir a analizar, comparar medias, prueba TED-Student para muestras independientes. Y ahora le vamos a decir cuál es la variable con la que queremos trabajar. En este caso, nosotros vamos a elegir tiempo porque esa es la variable que queremos ver si hay una diferencia entre estos dos grupos, el tiempo dedicado a estudiar entre hombres y mujeres en la asignatura de matemática. Entonces ahí le ponemos tiempo en la variable de prueba y en la variable de agrupación vamos a usar género porque ahí están femenino y masculino, tenemos los dos grupos, hombres y mujeres, y vamos a definir los grupos. ¿Cómo definimos los grupos? Estos grupos tienen dos valores en vista de variables. En vista de variables tenemos que género le habíamos asignado 1 a femenino y 2 a masculino. Entonces eso lo hacemos aquí. El grupo 1 tiene este dato, que es el que va a hacer el recuento, y el grupo 2 lo va a reconocer con el número 2, que son los hombres. Le damos continuar, aceptar. Muy bien. Esta fue la tabla que nos presenta y lo que tenemos que hacer es saber cuál es el dato que vamos a analizar. En lo que nos tenemos que centrar es en la significancia. No nos vamos a centrar en el valor del coeficiente de la prueba en sí, sino que en la significancia. Nos muestra que la significancia bilateral es de 0.00, es un valor muy pequeño. Como es un valor muy pequeño, significa que la probabilidad de que cometamos un error al rechazar la hipótesis nula es muy pequeña. Así que en este caso, si nosotros rechazamos la hipótesis nula de que el tiempo de estudio es igual, que no hay diferencia, el error que cometeríamos con un nivel de confianza del 99% sería muy pequeño. Así que, ¿por qué este valor es menor que 0.01? Nosotros podemos de antemano elegir el nivel de confianza con el que vamos a estar trabajando. Si es del 95%, entonces tenemos que fijarnos nada más que este valor sea menor que 0.05. Si es del 99%, tenemos que fijarnos que sea menor que 0.01. Pero esto es lo que nos ayuda a determinar si podemos o no rechazar la hipótesis nula. En este caso sí, vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos
a aceptar nuestra hipótesis de investigación, donde vamos a decir que sí existe una diferencia significativa en el tiempo que dedican las mujeres a estudiar con el tiempo que dedican los hombres. Si tenemos hipótesis de diferencias de grupos con variables cuantitativas, entonces podemos usar esta prueba para rechazar o aceptar las hipótesis que tengamos. Otra prueba que podemos hacer es una prueba no paramétrica. Esta es la última que vamos a ver. Creo que en la mayoría de sus casos han usado la prueba de chi cuadrado. Cuando tenemos un análisis no paramétrico, no se nos pide una distribución normal, sino que la usamos cuando nuestros datos no son numéricos, sino que lo que tenemos son categorías, ya sean que sean variables nominales u ordinales, y tenemos muestras pequeñas. Entonces podemos usar chi cuadrado para hacer nuestra prueba de hipótesis para ver la relación entre dos variables categóricas. Esta prueba es para hipótesis correlacionales porque nos indica la asociación que tienen estas variables. Vamos a ver un ejemplo. Dice, se realiza una investigación sobre 3 tipos de tratamientos para el cáncer gástrico y el resultado final que ocurre después de aplicar el tratamiento, que puede ser que la persona sobreviva o que la persona muera. Entonces, nuestra hipótesis de investigación es que existe una relación entre el tipo de tratamiento que el paciente recibe y el resultado final. La hipótesis nula, recuerden, siempre es la negación de la hipótesis de investigación. No existe una relación entre el tipo de tratamiento que recibe el paciente y el resultado final. Siempre plantear correctamente nuestras hipótesis es muy importante porque si nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula, pero hemos planteado mal, digamos, las hemos planteado al revés las hipótesis, decimos que la hipótesis de investigación es que no existe relación y la hipótesis nula es que sí existe relación, entonces obviamente el resultado final al rechazar la hipótesis nula va a ser incorrecto. Entonces, primero, tener en claro que es importante plantear correctamente la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Después, para hacer nuestra prueba estadística, vamos a tener nuestra base de datos ya preparada. Dijimos en la base de datos solo tienen que haber números dependiendo las categorías, ¿verdad? Así como hablamos al principio, cómo ordenar la base de datos. En este caso, las categorías son tratamiento 1, tratamiento 2. Tratamiento 2, dice el otro. Este sería tratamiento 3. Entonces tenemos estas 3 categorías, son 3 tratamientos y el resultado final también tenemos 2 categorías, sobrevive o muere. Aquí están los datos de los resultados que se obtuvieron. Podemos ver las etiquetas, qué pasó con el tratamiento 1, con el tratamiento 2, con el tratamiento 3, etcétera, y cuál fue el resultado final con cada uno de los tratamientos. Entonces, para hacer la prueba de chi cuadrado, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, porque queremos ver la tabla de contingencia del cruce de estas dos variables categóricas. En filas vamos a colocar el tipo de tratamiento y en columnas vamos a colocar el resultado final. Vamos a elegir el estadístico que queremos calcular. Vamos a calcular chi cuadrado, pero también vamos a calcular un coeficiente de asociación, el coeficiente phi y b de Kramer. Dependiendo el tamaño de la tabla, esta tabla, como son 3 tratamientos y son 2 resultados final, es una tabla de 3 por 2. Para este tipo de tablas usamos el coeficiente b de Kramer si queremos ver el grado de asociación. El coeficiente phi solo lo usamos cuando son tablas de 2 por 2. Pero como nos los calcula juntos, entonces también lo vamos a seleccionar. Entonces, chi cuadrado y el coeficiente de asociación para ver si existe
una asociación, es decir, si es significativa y qué tan fuerte es. Aquí nos muestra la tabla cruzada o la tabla de contingencia, donde se nos muestra el tratamiento y lo que sucede. Dice que con el tratamiento 1, 19 personas sobreviven y 4 mueren. Con el tratamiento 2, 3 sobreviven y 11 mueren. Y con el tratamiento 3, 0 sobreviven y 13 mueren. Entonces, después vemos la prueba de chi cuadrado y vemos la significancia, que es este primer valor donde dice chi cuadrado. La significancia bilateral es muy pequeña. Eso significa que podemos rechazar la hipótesis nula y decir que sí existe asociación entre estas variables. Cuando la significancia sea muy pequeña, puede ser, dependiendo el valor que nosotros elijamos de confianza, puede ser menor que 0.05 o menor que 0.01. Pero si es muy pequeña, entonces rechazamos la hipótesis nula. Algo que tenemos que tomar en cuenta en las pruebas de chi cuadrado es lo que nos dice aquí. Dice que 0 casillas han esperado un recuento menor que 5. Para que la prueba de chi cuadrado sea significativa, el recuento esperado tiene que ser mayor que 5. Aquí nos dice el porcentaje de casillas que han esperado un recuento menor. En este caso, ninguna. Todos tienen un recuento mayor que 5. Pero si en nuestro caso el recuento es menor que 5 en mucho porcentaje, eso ya nos está diciendo que nuestra prueba no es confiable. ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos muy pocos datos. Entonces, necesitamos más datos para poder hacer la prueba de chi cuadrado y que ésta sea confiable. Si las frecuencias en cada una de estas casillas es muy pequeña, normalmente nos dará un recuento esperado muy pequeño. Aquí dice que el recuento mínimo esperado es de 5.72, entonces tenemos, está bien para todas nuestras casillas. Pero si aquí nos dice, por ejemplo, que el 98% tiene un recuento esperado menor que 5, ya con eso, esta prueba y los resultados que tienen no son confiables. Entonces, tomar en cuenta eso cuando estén haciendo su prueba de chi cuadrado. Y de ahí tenemos, como dijimos, que rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula nos decía que no existe relación entre el tipo de tratamiento y el resultado final, entonces aceptamos nuestra hipótesis de investigación. Sí existe una relación entre el tipo de tratamiento y el resultado final. ¿Qué tan fuerte es esa asociación entre esas variables? El coeficiente B de Kramer nos dice que es de 0.735. Eso significa que entre más cercano a 1 es más fuerte esa asociación. Así que tenemos una fuerte asociación entre esas dos variables, que es también parte del análisis que podemos hacer con este coeficiente. Esas son algunas pruebas que quería mostrarles para que ustedes vieran cómo trabajar con la parte de la prueba de hipótesis que ya habíamos visto en la tutoría anterior. Ya habíamos hablado sobre qué tipos de hipótesis tenemos. Entonces, en el análisis estadístico ya vimos que tenemos que hacer estadísticas descriptivas y pruebas de hipótesis. Obviamente hay muchas más pruebas de hipótesis dependiendo los datos que queramos analizar o lo que queramos probar, ¿verdad? O las inferencias que queramos sacar de nuestra muestra hacia nuestra población. Pero la que más se utiliza de las pruebas de hipótesis en investigaciones sociales o en investigaciones de educación, como las investigaciones que ustedes han realizado o las que quizás van a plantear, quizás para su tesis, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes decidan el tema, pues es la de chi cuadrado, porque normalmente son datos categóricos y esta prueba no paramétrica nos sirve para plantear o determinar si existe o no asociación entre nuestras variables.
¿Preguntas? De mi parte, ninguna. Muy bien, entonces. Sé que algunos de ustedes presentaron esta prueba para la parte de su trabajo de la prueba de hipótesis, así que eso es muy excelente porque han aprendido también cómo utilizarla. Espero ver buenos análisis e interpretaciones ahí en sus trabajos. Y los felicito a todos por el trabajo que han hecho durante todo el ciclo, ¿verdad? Sé que se han esforzado y en la parte de análisis de resultados, la vez pasada, pues estuve leyendo viendo buenos análisis estadísticos y en la parte de estadística descriptiva. Entonces los animo a practicar en esta parte, en la de prueba de hipótesis, aprender un poco más sobre qué pruebas estadísticas podemos hacer dependiendo de las hipótesis que tengamos. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el reporte de la investigación, sobre qué partes debe incluir cuando ya tenemos pues nuestros datos, ya hicimos el análisis, entonces ¿cómo vamos a presentar todo esto? Es importante porque si nosotros no hacemos un buen reporte, bien redactado, que incluya bien nuestras interpretaciones de los datos, entonces pues puede ser que hayamos obtenido muy buenos resultados, pero no los podamos plasmar adecuadamente. Entonces es importante que hagamos y entreguemos un buen reporte de investigación. Primero tiene que llevar una portada, ¿verdad? El nombre de quienes trabajaron, la institución, fecha, lugar, etc. En el caso de un trabajo de investigación o una tesis para una institución educativa, así como ustedes, pues lo que deben hacer es seguir los lineamientos que se les pidan para la portada, ¿verdad? Cómo se les pida, así como en el trabajo se les pidió en la rúbrica cómo debía ser la portada, entonces ustedes siguen los lineamientos que se les pida. En el índice, pues normalmente nosotros colocamos primero el índice de contenidos, pero en un trabajo de investigación obviamente vamos a colocar tablas y figuras, ¿verdad? Que son las gráficas. Entonces vamos a colocar nuestro índice de contenidos primero, donde van todos los capítulos, los apartados de nuestra investigación. Después vamos a colocar el índice de tablas y el índice de figuras. Es importante esto porque así llevamos, ¿verdad?, un orden y vemos todo el trabajo en los índices. Vemos un panorama general de todo el reporte. Después, en un reporte de investigación se coloca un resumen o un sumario. Esta es una parte importante porque le permite a los lectores que conozcan en general de qué se trata la investigación. En esto lo que tratamos de hacer es una síntesis del planteamiento del problema, de los objetivos, el propósito de la investigación, explicamos un poquito la metodología, hablamos de la población, del diseño, de nuestra investigación, de los instrumentos, etc. Pero este resumen debe ser sencillo, debe ser informativo y tiene que ser redactado de forma que se pueda comprender fácilmente. No sé si ustedes han visto, ¿verdad? Pero cuando buscaban quizás investigaciones, les aparecía el resumen y los términos claves. Entonces, en ese resumen, ustedes podían leer las generalidades de todo el trabajo. ¿Cuál era el problema? ¿Qué habían hecho? ¿Cuáles resultados y algunas conclusiones? ¿Por qué este resumen es importante? Porque cuando quizás alguien está buscando una investigación, quizás para su marco teórico, con solo leer el resumen podemos ya tener una generalidad de qué se trata esa investigación y podemos darnos cuenta si será útil para nosotros o no. También otra parte importante son los términos claves. Si ustedes fijaron también cuando hacían la búsqueda de referencias, veían términos claves que contenía el trabajo. ¿Por qué? Porque es importante colocarlos. Ayudan a los motores de búsqueda a encontrar los reportes, ¿verdad? Nosotros colocamos los términos clave y cuando alguien hace la revisión de la literatura, entonces es fácil encontrar estos reportes con la información que buscamos.
También tenemos el cuerpo del documento. Aquí en el cuerpo del trabajo es donde ya incluimos todo, ¿verdad? Nuestro planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología, los resultados. Básicamente, pues es el contenido de todo nuestro trabajo. En las referencias, ahí colocamos la lista de referencias que hemos usado, así como aprendimos siguiendo las normas APA, ¿verdad? Para ver en qué hemos basado todas las citas que tenemos quizás en nuestro marco teórico o que hemos citado también en la parte de análisis de resultados, porque como dijimos, en esta parte retomamos también de nuestro marco teórico. Luego van los apéndices o anexos y pues ahí podemos colocar quizás nuestros instrumentos o algunas tablas y gráficos que no fueron tan pertinentes para mostrarlos en la parte de análisis de resultados, podemos agregarlo en los anexos. Entonces, básicamente, estas son todas las partes que debe contener un reporte de investigación. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para el reporte de investigación? Bueno, primero, que iniciemos siguiendo un bosquejo. Puede ser un índice tentativo. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro reporte, lo mejor es colocar quizás todas las partes que va a llevar el trabajo, porque esto nos va a dar un panorama general de qué es lo que vamos a incluir. También al redactar un apartado o capítulo, debemos tener en mente los demás. Por ejemplo, si estamos redactando la parte de los resultados, obviamente nos vamos a concentrar en esto, pero vamos a considerar quizás lo que escribimos en el marco teórico, que retomemos algo, o cuáles son nuestros objetivos, o cuáles fueron nuestras preguntas de investigación, por ejemplo, en la parte de prueba de hipótesis. Recuerden que preguntas de investigación, objetivos, hipótesis se relacionan mucho. Entonces, ¿qué era lo que queríamos responder en esta investigación y qué era lo que queríamos lograr en nuestros objetivos? Siempre tenemos que tener en cuenta otros apartados cuando estemos redactando. Al redactar debemos mezclar adecuadamente los tiempos verbales. Por ejemplo, si nosotros vamos a citar, el autor señala en presente, o si hicimos la prueba de hipótesis, la hipótesis nula se acepta, se midió, si estamos hablando sobre de la recolección de datos y estamos haciendo un análisis de los datos que retomamos, entonces lo hicimos en pasado, se midió y explicamos qué fue lo que medimos. Entonces, adecuadamente redactar los tiempos verbales. También queremos eliminar términos ambiguos, redundantes o que sean innecesarios para que la redacción sea más clara y comprensible. Utilizar títulos o encabezados como guías para el lector, ¿verdad? A medida vamos ubicándonos en cada parte del trabajo o del reporte, por ejemplo, en la metodología, en ese capítulo, pues vamos colocando en apartados cada una de las partes del proceso que vamos a hacer para que el lector pueda guiarse claramente sobre de qué se trata la investigación. Y en todo momento deben buscarse explicaciones directas, así como eliminar repeticiones, argumentos innecesarios y redundancia no justificada, para que la redacción sea clara, ¿verdad? No ser muy repetitivos, quizás en la parte de análisis de resultados, ¿verdad? Ser concisos, ser claros. Y pues si ya dijimos una idea de forma clara, pues no es necesario que escribamos una página, ¿verdad? Repitiendo lo mismo, sino que sea directo y que pongamos las explicaciones necesarias. ¿Hay alguna guía o un manual para elaborar un reporte de investigación? Sí, ¿verdad? Ya vimos una, que en el caso de ustedes fueron las que utilizaron el manual de las normas APA de la Asociación Americana de Psicología. Cuando vamos a realizar un reporte, pues tenemos que elegir el estilo que vamos a hacer para todo nuestro trabajo, no solamente para las citas, ¿verdad? Y referencias, aunque básicamente eso fue lo que vimos en una tutoría, pero el estilo de todo es importante.
Hay diferentes estilos, por ejemplo, APA, Vancouver, Harvard, Chicago, MLA. Y pues antes, dependiendo el área académica, así era el estilo, ¿verdad? Pero ahora pues ya no es así. No solo la Asociación Americana de Psicólogos o no solo los psicólogos utilizan las normas APA, ya que esto ha cambiado. Entonces, es importante que ustedes aprendan, en este caso, cómo vamos a determinar con qué manual vamos a trabajar o qué estilo vamos a usar para nuestro reporte de investigación. Depende de la institución educativa. En nuestro caso, se solicitan las normas APA, así que la recomendación es que investiguen un poco más en el manual de estas normas para aprender cómo se presenta bien un reporte de investigación siguiéndolas. Muy bien. Entonces eso sería todo para la parte del reporte de investigación. Vamos a hablar un poquito sobre las habilidades básicas para la investigación. Como investigadores, ¿qué habilidades deben desarrollar? O por lo menos se espera que hayan adquirido en este ciclo estas habilidades, ya que hicieron pues todo un trabajo de investigación. Vamos a ver, la primera es la capacidad de tener una visión de conjunto de la metodología de investigación. Todo investigador debe tener claridad en cuanto a qué es el trabajo científico, tener un panorama general de lo que implica producir conocimiento científico, de la metodología que se usa, de qué es el método científico. Entonces se espera que pues ahora que ya han hecho esta investigación, ustedes hayan adquirido pues esta capacidad. Otra habilidad importante es la capacidad de seleccionar un tema. Parece ser algo bastante obvio o bastante sencillo, ¿verdad? Elegir un tema de investigación, pero la verdad es que no. Es muy importante porque cuando se trata de elegir un tema de investigación, pues no es una decisión que podamos tomar a la ligera. Yo quiero investigar esto, sino que para tener esta habilidad de elegir un tema, tenemos que tener mucho conocimiento sobre un área en específico para elegir un buen tema de investigación, un problema que sea novedoso. Tenemos que ya sea leer mucho o estar muy envueltos en el problema y tener mucho conocimiento al respecto. Entonces, la capacidad de seleccionar un tema de investigación dependerá del conocimiento que tengamos del problema o del área en el que estemos involucrados o que querramos investigar. Otra capacidad es la de formular con precisión conceptual un problema de investigación. Es decir, que queremos obtener la capacidad de redactar y plantear claramente el problema de investigación. ¿Cómo adquirimos esta habilidad de redactar bien el problema de forma clara y comprensible para el lector, ¿verdad? Lo hacemos leyendo otras investigaciones. Podemos dedicarnos a quizás leer algunas tesis o trabajos de investigación específicamente en la parte del planteamiento del problema para ver cómo otros investigadores pues redactan de forma clara el problema de su investigación. También a inicios del ciclo vimos algunos consejos para la redacción del planteamiento del problema, ¿verdad? Entonces, esta habilidad es muy importante porque ayudamos al lector a entender por qué nuestra investigación se necesita y por qué nuestro problema es un problema pues real que afecta a un grupo de personas. Otra habilidad es la capacidad de localizar la información teórica pertinente. Esto nos referimos cuando pues hacemos la revisión de la literatura y vamos a plantear nuestro marco teórico. Tenemos que aprender a hacer búsquedas de información. Es una habilidad indispensable para todo investigador. ¿Por qué? Porque si no vamos a pasar leyendo referencias y no vamos a avanzar en nuestro trabajo. En algunas tutorías vimos algunas recomendaciones para hacer búsquedas de información. Localizar la información útil es necesario porque pues en Internet tenemos una vastedad de información
y pues queremos hacer búsquedas que nos ayuden a encontrar lo que necesitamos para no perder mucho de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, es otra capacidad que tenemos que desarrollar. La capacidad también de recopilar sistemáticamente la información localizada. Como veíamos en la parte de la realización del marco teórico, tenemos que hacer la obtención de esta información y recopilarla ordenadamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos encontrar una referencia que nos sea útil para nuestro trabajo y decimos, ah, voy a retomar esto y lo copiamos en ese momento, pero de ahí perdemos la referencia y no tomamos la cita tampoco. Entonces, y de ahí no sabemos ni de dónde sacamos esa información. Entonces, es importante que tengamos de forma ordenada, vimos un programa cómo hacerlo para hacer la obtención. Ahí podíamos subrayar las partes específicas que quizás queríamos citar. Entonces, podemos también hacer fichas de investigación si sentimos que nos es más fácil hacerlo, retomando toda la información del trabajo, la cita específica y pues así tenemos de forma ordenada toda la información y las referencias que necesitamos que vamos a usar en nuestro marco teórico y en nuestro trabajo en general. Otra capacidad es la capacidad de procesar y hacer síntesis de la información recopilada, redactando de forma coherente y sencilla. Esta capacidad es necesaria para la redacción del marco teórico porque tenemos que tener la capacidad de poner por escrito nuestras ideas y de ir enlazando las citas y los párrafos de una forma lógica, ¿verdad? Entonces recuerden, el marco teórico vamos haciendo citas y vamos redactando, analizando y uniendo los párrafos, ¿verdad? De forma lógica y coherente. Entonces es importante que podamos hacerlo. La séptima es la capacidad para derivar hipótesis. Como sabemos, las hipótesis son proposiciones, ¿verdad? Que debemos demostrar si son ciertas o falsas. Entonces, son suposiciones del problema que nosotros hacemos. Para tener la capacidad de generar hipótesis, debemos conocer mucho del problema. También nos va a servir leer los resultados de otras investigaciones. ¿Por qué? Porque en los resultados de otras investigaciones puede ser que encontremos teorías. ¿Qué son las teorías? Son las hipótesis que hemos probado como ciertas. Entonces, ahí encontramos teorías para nuestro marco teórico. Si nosotros leemos sobre esto, estas teorías que ya se han verificado, pues nos va a dar una idea de cómo plantear correctamente nuestras hipótesis, nuestros supuestos, que después vamos a querer probar también. Otra capacidad que tenemos que tener es la capacidad de manejar técnicas para la obtención de datos. Hoy aprendimos sobre eso. No, eso lo vimos en la tutoría pasada, cómo hacer la recolección de datos, los instrumentos que necesitamos y qué tipo de instrumentos podemos utilizar dependiendo los datos que tenemos. También necesitamos la capacidad de comprender y manejar técnicas para el análisis de datos. Eso fue lo que vimos en esta tutoría. Técnicas que nos ayuden a hacer las estadísticas descriptivas, con los que podamos hacer nuestra prueba de hipótesis, nuestra estadística inferencial. Vimos algunas pruebas que podemos hacer según el tipo de variable que tengamos. Y la última capacidad o habilidad que tenemos que tener es la de redactar correctamente el reporte de investigación. Y vimos algunas recomendaciones para esto. Estas son habilidades importantes porque describen todo el proceso de la investigación. Si ustedes pudieron ver, todas estas habilidades tenemos que adquirirlas en el proceso, ¿verdad? Leyendo mucho y haciendo pues nuestra investigación de forma práctica. Nos vamos a quedar hasta acá con esta tutoría. Vamos a ver los recordatorios que les di al principio, porque no estaban conectados muchos de los que están en este momento. Al inicio dijimos que el examen ordinario
El examen ordinario se va a desarrollar el 30 de enero. Entonces, para que estén pendientes de esa fecha, va a ser la fecha para el examen. El diferido, si alguien tiene pendiente un diferido, se va a hacer el 6 de febrero. O si no pudieran hacer el examen por una causa justificable, ¿verdad? Ustedes ya saben cuáles son las causas justificables que dice el reglamento. Entonces pueden solicitar el diferido. Va a ser el 6 de febrero. El examen de suficiencia será el 13 de febrero. Y para el examen ordinario 2 habrá un punto extra para quienes deseen subir su nota y se va a habilitar el día siguiente después del examen un enlace con un problema bastante sencillo para que ustedes puedan hacerlo y poder ganar ese punto extra. Entonces esos son los recordatorios que quería darles. Y pues ya estamos casi finalizando el ciclo con estas actividades finales, ¿verdad? Así que también aprovecho para felicitarlos a todos por el buen trabajo que han hecho todo este ciclo, ¿verdad? Sé que no ha sido fácil porque llevan varias materias, pero pues han hecho un buen esfuerzo a lo largo del ciclo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Buenos días. Buenos días. Sí, yo tengo una consulta. El examen 2, ¿qué contenido abarcar para estudiar? Ah, muy bien. Van a ser las unidades. Permítame. La unidad 4 y 5. Espérenme, quiero ver si no le miento. La unidad 4 y 5, sí. 4 y 5. Ok, Licia, y otra consulta, no sé a qué hora va a ser el examen o será todo el día, así como el parcial 1. Fíjese de que, bueno, no nos ha mencionado todavía el coordinador, pero es muy probable que sea así como el parcial 1. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una duda? Bueno, pues Una consulta sí. con respecto, bueno, al parcial uno que hicimos, no sé si recuerdan que hubo un problema Ujú. y que el tutor nos dijo que nos iba a ayudar ahí con el segundo parcial, con un punto. Sí, va a haber un punto extra. ¿Se está Y considerando eso? no, sí va a haber. El día después del examen, el 31, se les va a habilitar un enlace para que ustedes puedan acceder a un problema sencillo y ahí van a tener un punto extra. Ok. Ujú. Gracias. Vaya. Una consulta. Ujú. Y si en caso, digamos, tuviéramos nota 10, ese punto no podría ir para la investigación, ¿no? Ah, ok. Voy a consultarlo con el coordinador y le doy después la respuesta para ver qué menciona él al respecto. Bueno, está bien, gracias. Bueno.
¿Estamos bien los demás? Todo bien, y nada más agradecerle por su enseñanza y todo. Bueno, muy amables también para mí. Ha sido un gusto estar con este grupo y poder compartirles un poco, ¿verdad?, de lo que sé sobre investigación. Espero que realmente esto les sirva. Mi objetivo ha sido este, no solo apoyarlos en este ciclo, sino que se lleven algo. Pues ya están en último año, van a hacer tesis. Bueno, algunos quizás no, pero si van a hacer o deciden hacer tesis, pues es algo que les va a ayudar a adquirir estas habilidades, ¿verdad? En la investigación, esta parte estadística, quizás en algún momento la vieron o quizás no les gustó mucho, pero si lo aprenden de forma práctica, se dan cuenta que pues no es muy difícil y pues solo tenemos que hacer las interpretaciones. Hay programas que nos ayudan y pues el trabajo se vuelve más sencillo. Así que pues eso quería, apoyarles de esta forma y espero que les haya ayudado y cuando hagan tesis, pues recuerden un poquito de lo que vimos en esta materia. Nos quedamos hasta aquí y ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, muchas gracias, Lick, por todo.